Ok, ok, pues bueno, vamos a comenzar con una oración en esta tarde, en esta noche, Señor, pues te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que nos enseñas. Sabemos y reconocemos que todo esto procede de ti, que tú eres el que estás abriendo los ojos de nuestro entendimiento. Gracias por la revelación, gracias por el conocimiento, gracias por la sabiduría. Gracias por todo lo que pones en nosotros, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos que solamente contigo podemos, Señor, vencer todas estas cosas. Gracias por tu palabra hablada a nuestra vida y a nuestro corazón. Te pedimos que esa tierra fértil produzca fruto al 100 por 1 y que dé mucho, mucho fruto, Señor. Gracias porque hablamos que nosotros nos volvemos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Nosotros en el nombre de Jesús, Señor, vamos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria, sabiendo y creyendo, Señor, que tú en nosotros y nosotros en ti somos la esperanza de gloria. Gracias porque tú, Señor, nos has ayudado a vencer con todas estas cosas que nos hacen daño a nosotros y a nuestra familia. Pongo este tiempo, precioso Espíritu de Dios, en tus manos. Te pido que seas tú el que nos dé ese conocimiento y que si esta palabra que se habla esta tarde sea una palabra, Señor, donde nosotros podamos seguir caminando en tu verdad, pero sobre todo, Señor, ser transformados por el poder de tu palabra. Reconocemos que tú ya has hecho una obra maravillosa en ese momento de la redención, de la muerte, de tu muerte, Jesús, y de tu resurrección, y nosotros queremos vivir en la redención. Te damos las gracias por todo lo que haces a nuestra vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Ujú. Vamos a comenzar con nuestra clase y nuestra clase tiene que ver un poco, bueno, no un poco, con una de las raíces más fuertes que es la ira, pero de la ira pues salen la envidia y salen los celos, o sea que prácticamente este es como un paquetito, ¿no? Y es muy interesante este tema porque vamos a ver por qué cuál es la raíz de esto espiritual, pero también cómo nosotros podemos vencer con esto. Es un tema súper interesante y bueno, el versículo clave viene en Proverbios 27, versículo 4 y dice, el enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos aún son más peligrosos. Mira lo que dice, el enojo es cruel y la herida es como una inundación, o sea que nos podemos ahogar, imagínate. Pero los celos son aún más peligrosos. O sea, aquí realmente nos está diciendo que los celos realmente son muy peligrosos en nuestra vida y el objetivo de esta lección es detener estas actitudes, aprender sus raíces y accionarlas para eliminarlas de nuestra vida. El objetivo de esta clase es eliminar estas actitudes. Obvio que poco a poco, esto es un trabajo, esto requiere toda nuestra intención para que todo esto pueda salir de nuestra vida. Esto requiere que nosotros estemos trabajando continuamente en esto, requiere que nosotros seamos hacedores de su palabra. El enojo es una emoción que surge cuando enfrentamos una situación mala, molesta. Normalmente es generada por la actitud de otras personas. Imagínate, nosotros nos enojamos por lo que la otra persona hace. O sea, no sé si lo habían visto así, pero de verdad que suena un poco chistoso. Pero bueno, por la actitud de otras personas. Enojarse es una respuesta natural, pero si el enojo se sale de control, afecta nuestras relaciones con los demás. O sea, no solamente no solamente el enojo afecta nuestras relaciones, sino que también nos afecta a nosotros mismos. Enojarse es una respuesta natural, pero si el enojo se sale de control, afecta nuestras relaciones. En Santiago 1, versículo 20, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar almas, ¿no?
Aquí nos está dando una indicación muy fuerte que dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y la rectitud es un atributo que posee una persona y vive y actúa de acuerdo a los principios y valores que cree basados en la palabra de Dios, en este caso, ¿no? O sea, prácticamente la rectitud es que nosotros respondamos conforme nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Es la decisión de tener un estilo de vida en una sola dirección y tomando como guía aquello que se considera bueno y justo. ¿Ante qué? Ante los ojos de Dios. No ante nuestras opiniones, es ante los ojos de Dios. Entonces, es este, y aquí vemos cómo el enojo no produce esto. O sea, el enojo incluso puede hasta pisar nuestros propios principios y nuestros propios valores. Entonces, en la segunda parte de este versículo nos dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. Aquí tenemos una palabra clave que es con humildad. Y este estudio prácticamente está basado en la humildad y vamos a aprender cómo esa humildad nos puede hacer vencer todas estas cosas. Pero dice, con humildad la palabra de Dios. Y aquí nos da una condición. Acepta con humildad la palabra de Dios, que sea sembrado en donde, en nuestro corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. O sea, imagínate, la palabra de Dios tiene el poder no solamente de transformarnos, si aquí nos está diciendo que también tiene el poder para salvar nuestra alma. Entonces, el enojo no produce esa rectitud, o sea, prácticamente cuando nosotros nos enojamos, todos nuestros principios, nuestros valores son aplastados por medio del enojo. En el segundo punto nos está hablando de la humildad. La humildad, fíjate qué hermoso, es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. O sea, es reconocer que todas nuestras aptitudes, perdón, proceden de Dios. No es señal de debilidad. Ajá. Aquí quiero aclarar un punto importante. La humildad no es eso de que, pobre pero humilde. No, 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 para nada. Yo estoy me refiriendo a la humildad, que esa humildad que Dios nos pide, esa humildad que transforma, esa humildad que puede transformar muchas cosas en nuestra vida y esa es esa humildad que Dios nos está pidiendo que seamos humildes, ¿no? Y dice, la humildad es el reconocer, fíjate, el reconocimiento de nuestras aptitudes y talentos son los dones de Dios. No es señal de debilidad, de timidez ni de temor, sino una indicación que debemos saber de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Esto nos enseña, acepte con humildad, o sea, es necesario que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios en nuestra vida. Prácticamente esa es la humildad que Dios habla. Esa humildad de que nosotros necesitemos a Dios en nuestra vida. El decir, sabes que Señor, te necesito para vencer esto, te necesito para avanzar, te necesito para hacer tales cosas, te necesito para estudiar, para lo que tú quieras o necesites, es ese reconocer que nosotros lo necesitamos a Él. Ajá, entonces es que nosotros necesitamos su ayuda y sembrar en nuestro corazón lo que la palabra dice, no lo que estamos viendo, sino acuérdate que la palabra de Dios es una semilla y nuestro corazón es una tierra fértil. En ese corazón nosotros estamos sembrando y tarde o temprano lo que nosotros sembremos va a dar fruto. ¿Ok? La Biblia habla de la ira como una emoción humana común. Sin embargo, también presenta la ira como una fuerza destructiva que puede llevar al pecado, al conflicto, al daño en las relaciones. Las acciones que siguen a esta emoción son las que producen el pecado. O sea, no es solamente el enojo o la ira o la contienda que produce, ajá, la ira, sino las consecuencias después, o sea, lo que pasa después
de una pelea, de una riña, es lo que realmente a nosotros nos daña. O sea, y es ese daño en nuestras relaciones y las acciones que siguen a esta emoción son las que pueden conducir al pecado. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Es algo que nosotros hemos estado viendo, el reconocer que, bueno, Dios no es el que nos castiga, realmente el que nos castiga es el pecado. Es la consecuencia de nuestras decisiones lo que a nosotros nos está castigando y no es Dios. O sea, lo que nos castiga a nosotros es esa desobediencia de haber pecado en contra de Dios y como resultado, el pecado es el que trae ese castigo a nuestra vida. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Eclesiastés 7:9. Aquí vemos cómo es el distintivo de del, prácticamente del enojo es la necedad. O sea, una persona enojona tiende a ser necia. Y esto, hijo, esto está cañón porque, wow, yo mucho, de verdad ya estoy tratando yo muy fuerte con el enojo, pero realmente sí es fuerte esto, el saber que una de las raíces un distintivo del enojón, pues es la necedad, pero bueno, aquí vemos cómo un distintivo es la necedad. Si bien la ira es una emoción natural del ser humano, la Biblia enseña que la principal causa espiritual de la ira es la soberbia y el orgullo. Y fíjate lo que dice Proverbios 13:10. El orgullo lleva a conflictos. En otras traducciones dice, la soberbia lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. O sea, los que nosotros seguimos la palabra nos volvemos sabios, pero aquí dice, el orgullo o la soberbia te va a llevar a conflictos. O sea, ¿cuál es la causa principal de esto? Es el orgullo y la soberbia. Cuando estamos en soberbia, orgullosos, pensamos en nuestras opiniones, en nuestros deseos, objetivos, son más importantes de lo que los demás. Este orgullo conduce a un sentido de derecho y cuando las cosas no salen como deseamos, nos enojamos, incluso cuando las personas hacen algo contrario a lo que nosotros esperamos. Ajá. Mi expectativa puesta en Dios. Otra raíz espiritual de la ira es la expectativa insatisfecha. O sea, nosotros a veces creamos de la gente expectativas muy grandes. Y sabes, y nos podemos hacer cuantos en nuestra mente y mente novela y creamos una expectativa de la gente tan grande que cuando tenemos la expectativa súper, súper alta y de pronto viene la realidad y realmente nosotros nos sentimos insatisfechos, nos sentimos enojados, nos podemos decepcionar, frustrarnos, cuando estas cosas se pasan. ¿Y sabes por qué? Porque ese enojo, o sea, ¿por qué? Porque nuestra expectativa fue tan grande y esta es una raíz de la amargura, imagínate, una raíz, perdón, de la ira. Entonces, cuando nosotros tenemos la expectativa muy grande en la gente, esa expectativa, al momento de nosotros de estar en una realidad, viendo qué es lo que está pasando realmente, cómo se está comportando la gente, causa decepción, frustración, enojo. Y esto nos puede conducir a la amargura y al resentimiento y al rencor. Entonces nosotros hay que tener cuidado con esto. Cuando nosotros formamos expectativas muy grandes de la gente, ¿sabes? Nos vamos a golpear, nos vamos a caer. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, no tenemos esa, ¿cómo te podría decir? Nosotros esperamos más de la gente y siempre tendemos a ser defraudados. O sea, es importante que nosotros pongamos nuestros ojos ante Dios, porque Él es el único que no nos va a desilusionar. Entonces, nuestra expectativa tiene que estar en Él. Otra causa, el miedo es también una causa espiritual de la ira. El miedo a perder el control, el miedo al fracaso, el miedo a ser heridos o a que nos hagan daño puede des- ah, desencadenar la ira. Este miedo también puede hacernos que tomemos el asunto por nuestras propias manos y actuemos con el enojo, lo que nos va a llevar al pecado y al daño. Ujú. Entonces, aquí vemos tres causas importantes de la ira, lo que es el miedo a perder, el control
y el fracaso. Aparte, lo que es la expectativa, ¿no? Entonces, estas son causas espirituales de la ira que nosotros tenemos que estar revisando si realmente estas causas existen en nosotros. Y aquí prácticamente es el mismo paquete. Ujú. Además del orgullo y la soberbia, las expectativas insatisfechas y el miedo que existen, otras raíces espirituales de la ira, como lo son los celos y la envidia. O sea, los celos también forman parte de esta de la ira, y la envidia también forma parte. Entonces pueden hacer que nos enojemos cuando otros tienen lo que nosotros deseamos. También podemos enojarnos cuando nos sentimos que fuimos tratados injustamente o cuando percibimos injusticia hacia los demás. Estas raíces espirituales de la ira pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden tener un impacto significativo en nuestra vida. O sea, a veces queremos lo que la otra persona quiere. En el trabajo, por ejemplo, ¿no? Pasa algo en el trabajo y nosotros queremos ese ascenso. Y sabes, todo eso nos está ocasionando a nosotros enojo. Pero mira lo que dice Gálatas 5:19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, diserciones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales los advierto, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto viene en Gálatas 5, del 19 al 21. Y fíjate, teniendo un poco en las escrituras, en Mateo 4:17, aquí fue donde comenzó el reino el ministerio de Jesús. Y esto tiene que ver con que no heredarán el reino de los cielos. ¿Con qué? Con estas actitudes. Y dice Jesús, a partir de entonces, Jesús comenzó a practicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús inicia su ministerio anunciando que el reino de los cielos está cerca. Y esto va a hacer referencia al gobierno de Dios aquí en la tierra. Cuando em, Dios entrega la autoridad al ser humano, el ser humano se le entrega al diablo. Ujú. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando Jesús viene, Él recupera la autoridad aquí en la tierra. Esa autoridad no existía hasta que Jesucristo vino. Y dice aquí algo importante: que el reino de los cielos se ha acercado. Y sabes, no podemos quedarnos tan cortos y solamente decir, ¿sabes qué? Esto es para una vida eterna. Esto es para cuando yo cuando yo regrese a casa, quiero decir, cuando me muera y deje este cuerpo, y es una vida eterna con Él. No, ¿sabes? Ese reino de los cielos que Jesucristo ganó, lo ganó aquí para nosotros. Y nosotros nos tenemos que apoderar de ese reino, como a través de creerlo, a través de estudiarlo, a través de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sí te creo, ajá, lo que tú has hecho. Entonces, no es solo en la eternidad. El reino ha llegado. ¿Y cómo ha llegado? Pues nos dejó su espíritu, nos dejó una nueva vida en Cristo, nos dejó, la verdad, pues armas espirituales, nos dejó su nombre, nos dejó su autoridad, nos dejó tantas cosas, su espíritu de Dios. Y sabes, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar todas esas cosas, hacerlas de nosotros y vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Sabes? Porque en el reino de los cielos yo te podría decir, es que no hay enfermedad, no hay escasez, no hay tristeza, no hay dolor, nada de estas cosas existe en el cielo. Y él dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes por qué? Porque él ya terminó con esto. O sea, Jesús vino, ajá, prácticamente a perdonarnos. A través de ese perdón, ujú, él pagó con todos los pecados y a través de eso nosotros tenemos una redención. Y en esa redención es donde nosotros tenemos que tomar esa porción y creer que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Que ese tema lo he tocado muchas veces. Nosotros en nuestro espíritu somos nuevas criaturas, somos nacidos de nuevo, somos de esa simiente incorruptible, y ahí
En nuestro espíritu, que es el Espíritu de Dios, es donde nosotros vamos a poder ganar todas estas batallas. Pero por eso es necesaria la humildad. Como cristianos estamos llamados a vencer estas cosas y a vivir una vida que a Dios le agrada. El primer paso para vencer es reconocer y saber estas leyes, estas raíces espirituales. Debemos reconocer que la soberbia y el orgullo, que son raíces, nuestras expectativas insatisfechas, nuestros miedos, ajá, entregados a Dios, el cambio de cargas también es un acto de fe. Ajá. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos todo esto. Si nosotros no podemos reconocer que esto está en nuestra vida, ¿sabes? Es imposible cambiar de actitud. Y es reconocer que realmente sí hemos pasado por estos miedos, hemos sido, por ejemplo, orgullosos, hemos sido necios, hemos sido rebeldes, hemos sido también soberbios. Entonces, cuando nosotros lo reconocemos, hay un cambio en nosotros. Lamentablemente, la gente tiende a culpar a los demás por hacerlos enojar o justificar su enojo o ira en lugar de aceptar la responsabilidad. Entonces, ¿sabes? Nosotros necesitamos ser responsables, nosotros necesitamos de verdad eh, comprender y entender que echarle la culpa a otra persona no es ser responsable en nuestra vida. Y nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad y decir, ¿sabes qué? Sí, me enojé, perdón, sí, me equivoqué. En el reconocimiento es donde viene el triunfo. Santiago 4:7 nos dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros resistimos. Aquí hay un punto importante en este versículo. Y él dice, resiste. No le está diciendo a Dios. O sea, no le tienes que decir, Señor, ayúdame a resistir. No, este versículo dice claramente, resiste. Resiste al diablo y él va a huir. ¿Cómo lo resistimos? A través de nuestra boca, a través de estar hablando la palabra de Dios. Ajá, ok, hablando la palabra de Dios. Si hay dolor, soy sano en el nombre de Jesús. Dolor, te vas en el nombre de Jesús, ¿no? Como para ponerte un ejemplo. Y someterse. Ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, podemos resistir la tentación del diablo y por consecuencia no pecar. Y esto va a ser una lucha, ¿sabes por qué? Porque Pablo dejó escrito claramente que iba a ser una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Sabes? La carne siempre va a querer pelear, la carne siempre va a querer armar pleito, pero el espíritu está en nosotros y si es la ley del más fuerte, lo que les ha explicado, estamos alimentando el espíritu, estamos alimentando el cuerpo o el alma. O al revés, lo que nosotros estamos alimentando es lo que va a ganar en nosotros. Si hay mucho pleito, si hay mucha contienda, ¿es por qué? Porque hay mucha carne. Ajá. Entonces, tratemos con la soberbia. Sometemos en, es someternos a Dios, ¿ok? Es ser humildes. Ajá, lo que les decía anteriormente de la humildad. O sea, la humildad bíblica es siempre sencillamente reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. Reconocer que necesitamos la ayuda de Él para vencer todas estas situaciones, todas estas cosas. Es tener la humildad de decir, Señor, yo no puedo con esta situación. Reconozco que tengo la necesidad de que me ayudes. Ajá, porque Él nos ayuda a vencer nuestras debilidades. Todo el enojo y todas estas cosas que ha nombrado hay que reconocerlas, que existen en nosotros para que así Él pueda actuar. Porque lo que dice segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo de mis debilidades, en enfrentarlas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y sabes, Pablo reconocía perfectamente esto. Pablo decía, aquí está, Señor, mi debilidad. Señor, aquí está mi enojo. Señor, aquí está el orgullo. Señor, aquí está la soberbia. Reconozco que esto está en mí. Reconozco, Señor, que esto me está dañando a mí, que esto me está dañando a mi familia. Señor, reconozco esta debilidad y te pido en el nombre de Jesús que seas tú, que en esta debilidad seas tú fortaleciendo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? La soberbia no permite.
que nosotros podamos ver que tenemos una oportunidad de crecimiento con Dios para poder vencer la soberbia y el orgullo. Entonces, y la única manera en que podemos hacerlo es queriendo, teniendo la voluntad, porque eso es importantísimo, querer nosotros realmente deshacernos de esto para que Dios pueda actuar en nuestra vida. Es tener la voluntad, es orar, es renunciar a toda la soberbia, el orgullo, es usando nuestra autoridad y tomar Efesios 4:23. ¿Qué dice Efesios 4:23? Efesios 4:23 dice, dejen que el Espíritu de Dios les renueve sus actitudes y su manera de pensar. Si nosotros no le permitimos al Espíritu de Dios que renueve nuestra actitud, que renueve nuestra manera de pensar, no es posible esto. Entonces, alguien con humildad se vuelve una persona sumisa. O sea, imagínate qué hermoso, porque la humildad y la sumisión van prácticamente de la mano. Es el Espíritu de Dios que hace esto, no es nuestra fuerza humana, ¿sabes? En la fuerza humana es imposible vencer esto. Ajá. Entonces, es la humildad, es renunciar al ganar, al querer ganar siempre, es renunciar al control, es renunciar al yo-yo, no, es que mira lo que me hiciste, y es que mira que me hiciste daño, y es que mira cómo sufro. ¿Sabes una cosa? Necesitamos renunciar a todo esto para que el Espíritu de Dios pueda obrar en nuestra vida. Muchas veces, de verdad, es mejor tener paz que tener la razón. Muchas veces es mejor. Ajá, ¿sabes qué? Sí, adelante, no estoy de acuerdo, pero te respeto. Ajá, y es generar nosotros esa paz. ¿Y sabes por qué? Porque la sumisión tiene la relación con la obediencia y la desobediencia con la rebeldía. Y si nos vamos al principio de la creación, como ya lo vimos la semana pasada también, ¿qué es lo que nos está diciendo en Génesis 1? Perdón, no es Génesis 1, perdóname. ¿Qué es lo que pasa al principio? Ajá. El Satanás fue expulsado a causa de de la rebeldía, que es la causa de la soberbia. O sea, ¿cuál es la raíz de esto? Es la soberbia y es el orgullo. Y esta fue la causa por la que Satanás fue expulsado. Y solamente yo te invito a que medites en esto. Si a Satanás le pasó esto, ¿qué no nos pasará a nosotros? Por eso yo te invito, necesitamos sacar todo esto de nuestra vida, reconocer que necesitamos a Cristo para que Él nos ayude a salir de esto y accionarnos. Entonces, vencemos como buscando la humildad. Fíjate cómo dice esto. Filipenses 2, versículo 3 y 4 dice, nada se haga por egoísmo o vanidad. Otra vez, el egoísmo y la vanidad vienen de la soberbia y del orgullo, sino con humildad. Cada uno estime a los demás, cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Que cada uno de ustedes mire que no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este versículo está hablando de egoísmo. Y muchas veces nosotros nos volvemos egoístas y queremos solamente ser nosotros y queremos ser nosotros y queremos ser nosotros. Y sabes, esto, la vanidad y el egoísmo también es una raíz de la soberbia y del orgullo. Entonces, el egoísmo y la verdad también se tiran con la humildad. ¿Por qué? Es solamente reconocerlo. En nosotros hay egoísmo, como lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, muchas veces nosotros queremos lo que la otra persona tiene. ¿Y sabes por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de lo que nosotros tenemos, lo valiosos que nosotros somos. Por eso es que envidiamos lo que la otra gente tiene. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que realmente hay en nosotros. El egoísmo y la vanidad también se tiran con la humildad. Filipenses 2 del 5 al 11, Jesús se humilla a sí mismo. Te invito a que leas este pasaje porque él dice que él se humilló a sí mismo, despojándose, despojándose de todo lo que él tenía en el cielo. Y vino, ¿sabes por qué? Porque él vio la necesidad que tú y yo teníamos. Y él dijo, ¿sabes qué? Ellos necesitan de mi ayuda. Se despojó de toda su deidad, o sea, se despojó de todo lo que él tenía en el cielo para poder venir a ayudarnos a nosotros. Entonces Jesús se humilló por nosotros por amor siendo Dios.
vivió esto. Jesús se humilló y consideró nuestras necesidades. Nosotros consideramos las necesidades de los demás, porque si no, estamos cayendo en egoísmo. O sea, nosotros consideramos cuando alguien tiene una necesidad, cuando alguien tiene un problema, y nosotros realmente lo ayudamos porque, mira, Jesús se despojó de todo eso. O sea, yo veo esta foto que tengo aquí y es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, siendo Dios. O sea, piensa en esto nada más, medita un poco en esto. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser humildes? Simple y sencillamente es total reconocer que necesitamos a Dios en nuestra vida. La dependencia a Dios, de verdad que nos va a poner en lugares de privilegio, nos va a poner en lugares que ni siquiera nosotros imaginamos. Pero cuando nosotros nos volvemos independientes de Dios, empieza a entrar el orgullo, empieza a entrar la soberbia. Y fue lo que le pasó a Satanás. Entonces, finalmente, nosotros debemos de predicar el perdón. ¿Por qué? Porque cuando se levanta todo esto y hay tantas cosas que en casa o en el trabajo, donde tú quieras que nos lastiman, el perdón es el fundamento esencial. Y para eso te invito a que leas Primera de Samuel 25, que trata de una mujer que se llama Abigail. Ella tenía a su esposo Nabal y Nabal era uno de los hombres más necios porque decía ella es que hasta le hace honor a su nombre. O sea, de lo malo que era y de lo perverso que era. Y ella, ¿sabes? Ella resistió todo eso gracias al perdón. Entonces, el perdón no es tolerar el mal, sino liberar al ofensor y a nosotros mismos de la carga de la culpa y de la amargura. El perdón nos libera de las garras de la ira y nos permite seguir adelante. Y acuérdate que el perdón es para nosotros. No es tanto para la persona, es para nosotros. Colosenses 3:13 dice, someterse unos a otros y perdonarse unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo nos perdonó, también nos tenemos que perdonar. Yo sé que hay veces que nosotros nos estamos quejando de la gente, pero Él nos está dando una indicación. Necesitamos primero, ante todo, guardar nuestro corazón de todo mal. Guardar nuestro corazón, cuidarnos a nosotros, no dejar que todas esas palabras nos hieran. Y lo más importante es que nosotros podamos, a través de la palabra de Dios, perdonar y ser perdonadores activos todo el tiempo. ¿Ok? Guarda tu corazón. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Guarda tu corazón. Hemos hablado y perdona por el ruido. Hemos hablado de esto de guardar nuestro corazón, como es nuestra responsabilidad cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. El perdón y la humildad es un paso crucial para superar esto. No permitas, ujú, no permite, fíjate, perdón, el dolor no permite soltar lo causado por los otros y seguir adelante. Nos libera de toda carga y nos lleva a la nos libera de toda carga de llevar ira, resentimiento, de producir amargura y otras emociones negativas. Perdonar no es una tarea fácil, pero sí es una decisión. Hemos hablado como cuando nosotros decidimos perdonar, el Espíritu de Dios nos ayuda. Con la ayuda del Espíritu y diligencia es posible perdonar. Cuando perdonamos, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien nos perdonó a pesar de todos nuestros pecados. Celos. Los celos son uno de los impulsos más fuertes que el hombre conoce. La raíz de los celos proviene del latín celus, lo que significa arder en fuego intenso, imagínate. Las escrituras dicen con claridad, cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Proverbios 27:4. Ajá, ok. Segunda clase de celos. En realidad existen dos formas, los celos legítimos que se fundamentan en el amor y los ilegítimos que se fundamentan en la envidia. Los celos legítimos se despiertan cuando alguien a quien amas y que te pertenece aleja su corazón y te reemplaza
con otra persona. Si una esposa tiene una aventura amorosa y se entrega a otra persona, su esposo puede tener un enojo justo, justificado debido a su amor por ella. Fíjate, aquí nos está hablando de ese amor que Dios siente por nosotros. Ese amor celoso, o sea, Dios es un Dios celoso. Ajá. Y él anhela que tú estés con él. Él anhela tu presencia. Él anhela que tú lo vayas y que lo busques, porque esto lo dice Deuteronomio 4:27. El Señor vuestro Dios es fuego consumidor celoso. Ujú. Entonces, la Biblia dice que Dios tiene esta clase de celo justo por su pueblo. No es que tenga envidia de otros y que quiera lo que nosotros tenemos, porque Él es dueño de todo, sino que Él en el anhelo profundo y desear ser nuestro primer amor, saber que Él es nuestra mayor esperanza y es el único que puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Así que no quiere que nos alejemos de Él. O sea, lo más importante para Él es nuestro corazón. Y la Biblia nos advierte, sobre todo, solamente adorarlo a Él. Ninguna otra cosa puede ser adorada. Él te desea, Él te necesita. Y ese celo que tiene Dios hacia nosotros, de pertenencia, decir, sabes que yo te quiero para mí, no quiero que adores a nadie más, no quiero que tengas dioses falsos, no quiero esto. Ese es el celo de Dios hacia nuestra vida. Con este concepto en mente, ajá, nos concentramos en la clase legítima de celos, que es que cuando el amor que es oponente al amor, que es el egoísmo. O sea, los celos enfermizos son egoístas. Ujú. Entonces, se trata de estar celoso de alguien motivado por la envidia. Este también es otro tipo de celos. Em, ¿Te cuesta no tener celos de los demás? Tu amiga es más popular que tú, así que la odias. Tus compañeros de trabajo obtienen un acceso y no puedes dormir esa noche. Quizá no hayas hecho nada malo, pero su éxito te produce amargura. El mundo dice que los demás celebran el éxito de una persona siempre y cuando no sobrepase el de ellos. Y esto es un amor egoísta. Perdón, celos egoístas. Los celos son una lucha común. Se disparan cuando una persona obtiene algo que tú quieres. Esto puede ser sumamente doloroso, según tu nivel de egoísmo. En lugar de felicitarla, echas chispas y empiezas a pensar lo malo de ella. Si no tienes cuidado, los celos se deslizan como una víbora en tu corazón y alcanzan tus motivaciones y tus vínculos. Pueden envenenarte. Imagínate lo que puede hacer el celo. Y evitar que tengas una vida de amor, esa vida que Dios diseñó para ti. Ujú. Entonces, lo compararás con una víbora. Si no dispersas tu enojo, aprenderás a amar a los demás, quizás con un poco de tiempo. Entonces, la Biblia afirma que la envidia lleva a las peleas, a las riñas y a todas estas cosas malas, como lo dice Santiago 3:16 y Santiago 4 del 1 al 2. En las Escrituras podemos observar varios casos de celos. Miren, por ejemplo, en el asesinato de Caín cuando mató a su hermano, lo mató por celos. Ujú. Otro, Sara despidió a la sierva Agar. ¿Por qué? Porque ella tenía un hijo y Sara no tenía hijos. Ya había celos y por esa celos y envidia. Y por esa razón, ¿qué fue lo que hizo ella? Ella la echó y le echó 2 veces. Hasta la segunda vez fue cuando ella se fue. Los hermanos de José se dieron cuenta de que él era el preferido de su padre. Así que lo arrojaron al pozo y lo volvieron un esclavo. O sea, vemos varios casos de celos y envidia en la Biblia, ¿no? Cómo José fue vendido y después qué pasó con Josué, con José. Imagínate qué hubiera pasado, ajá, si los hermanos hubieran sabido todo lo que Dios iba a hacer con José, ¿qué le hubieran hecho? Ujú. Y aquí vemos, fíjate nada más en este contexto, que es gente cercana a ellos, o sea, es gente de la familia. O sea, Caín mató a Abel, era su hermano. Agar, pues fue la mujer que tenía al hijo de este Abraham. José, pues los hermanos. Y ahora Jesús. Jesús era más amoroso y poderoso y popular
¿Y qué pasó? Pues los sumos sacerdotes lo mataron. ¿Por qué? Por envidia. Lo crucificaron por celos, por eso lo crucificaron. En general, lo extraño no te produce celos, suele sentirse tentado y es por la misma gente que nosotros tenemos en el ámbito, la gente que está con nosotros, los que trabajan en la oficina, en el equipo de trabajo, en los que se mueven en nuestro mismo círculo, los que viven dentro de nuestra casa, en nuestras familias. Si no tienes cuidados, los celos también pueden infectar tu matrimonio. Los celos son impulsores muy fuertes que el ser humano conoce. Cuando usamos la palabra celoso, la usamos en el sentido de estar envidiosos de algo que tiene algo. O sea, imagínate ¿cómo se siente un niño? ¿Cómo se siente un niño de 2, 3 años, 4 años cuando nace el hermanito? O sea, el niño se siente súper celoso y hay gente que dice: "Es que está celoso". Pues sí, hay que ser un poco empáticos con esto, ¿no? Esta clase de celos es un pecado y no es una característica de un cristiano, más bien muestra que aún estamos siendo controlados por nuestros propios deseos carnales. En Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Debemos tener amor perfecto de Dios que tiene por nosotros. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, el amor no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Ujú. Entonces, estas son unas características, pero entre más nos concentramos en nosotros mismos, en nuestros propios deseos, seremos menos capaces de concentrarnos en las cosas de Dios. Y ahí es cuando dice ¿quién? ¿Yo? Sí, yo. Ajá. Entonces, cuando endurecemos a nuestros corazones a la verdad, no podemos voltearnos a Dios y permitir que Dios nos sane. Ujú. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos controle, es como les digo, la ley del más fuerte. ¿A quién nosotros estamos? ¿En qué nos estamos concentrando? El Espíritu Santo puede producir en nosotros los frutos del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre y la templanza. Esto viene en Galatas 5:22, pero si nosotros estamos pensando y alimentando lo otro, es lo que nosotros le damos fuerza y le estamos dando poder. Otra fuerza de vencer es a través de la oración, cuando oramos y nos comunicamos con Dios, quien tiene el poder de cambiar nuestros corazones y nuestras mentes. Obvio que así como crees, va a ser hecho. Ujú. Si tú crees que él tiene el poder de hacerlo, lo va a hacer. Si no lo crees, pues también igualmente no lo va a hacer. Entonces, podemos decidir pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestras emociones y que nos guíe hacia un camino recto. Esto se lo podemos pedir y viene en Efesios 4:23 porque él dice, dejen, permitan que el Espíritu de Dios les renueve la mente, les cambie la mente, los saque de todo eso. Pero dice sobre todo, les dejen que el Espíritu de Dios ujú, les ayude en sus actitudes. Les renueva las actitudes. Ujú. Entonces, aquí es una cosa de decidir. Esto es libre albedrío prácticamente. Si nosotros decidimos hacerlo, Él nos los va a ayudar. Filipenses 4, del 6 a 7 dice, para nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Cuando oremos, estamos invitados a la paz de Dios llegue a nuestros corazones, pero es importante que todo esto nosotros se lo entreguemos a Él. Esto puede tener un impacto significativo en nuestras relaciones con los demás y puede conducir a conflictos, malentendidos y relaciones rotas. Sin embargo, como cristianos estamos llamados a amar y perdonar a los demás, incluso cuando nos lastiman, porque es bien fácil amar a la persona que te ama, pero pues yo te reto a que ames a la persona que te está haciendo daño. Y eso es a lo que Dios nos está llamando, porque es bien fácil perdonar al que está con nosotros. Ajá, pero perdona y ama a la persona que te hizo daño, a la persona que te corrió, que te insultó, ¿no? Porque dice Efesios 4:31 y 32.
Quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, malicencia y toda malicia. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. O sea, vemos cómo nos tenemos que quitar de todas estas cosas. Si nosotros nos regresamos, vemos que la ira, la gritería y todo este tipo de cosas, la raíz de esto es la soberbia. La raíz de esto es el orgullo. Satanás fue echado por la soberbia, fue echado por el orgullo. O sea, ¿qué esperamos que nos pase a nosotros? Pero él dice claramente, desháganse de esto. ¿Cómo? A través de la humildad. ¿Cómo? Reconociendo, Señor, soy una iracunda, soy una loca, Señor, soy una gritona, Señor, ayúdame en esto, reconozco que dentro de mí hay soberbia, hay orgullo. Si nosotros no reconocemos, ¿sabes? Estamos peor que nunca. Peor, porque cuando nosotros no reconocemos bien, dice, es más fácil ver el error del otro que el que nosotros tenemos. Entonces, es más fácil que nosotros veamos cómo la gente se equivoca, nosotros señalarla, nosotros es que eras tú y culpar, que decir, ¿sabes qué? Sí, reconozco que yo me equivoqué, reconozco que no estoy bien en esto, Señor, ayúdame, ayúdame con la soberbia, porque vemos, y aquí estamos aprendiendo que la raíz es la soberbia y es el orgullo. Entonces, es importante que nosotros tengamos comunicaciones honestas y abiertas con la gente. Ujú. Cuando suprimimos nuestra amargura, los celos y la envidia y estas cosas pueden generar resentimiento en nosotros, lo cual, pues el resentimiento produce una raíz de amargura que nos lleva a que la gente se enferme y esto es psicosomático. Entonces, lo que puede ser perjudicial para las relaciones, sin embargo, debemos comunicarnos de una manera respetuosa, sin prejuicios. Debemos evitar atacar a las personas. En cambio, concentrarnos en expresar realmente lo que nosotros estamos sintiendo. ¿Mm? ¿Por qué? Pues acuérdate de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros todo lo que tenemos en nuestro corazón es lo que está hablando nuestra boca. Si hay resentimiento, si hay enojo, es lo que está hablando. O sea, no necesitas estar 50 minutos o años para conocer a una persona. Con 5 minutos que la escuches, vas a saber exactamente lo que tiene esa persona en el corazón. Sin embargo, sí, si encontró lo siguiente, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidir su propio camino descendente. Esto viene en Eclesiastés 7:29. O sea, Dios nos creó virtuosos. Como veíamos la clase pasada, Dios nos creó buenos. Y cuando Él nos dijo, wow, he hecho cosa buena, entonces Él dijo, los he hecho bien, los he hecho sabios, inteligentes, los he hecho eh, virtuosos, misericordiosos. Y a causa del pecado, estamos viviendo esto. Pero como dice aquí, Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. O sea, cada uno elige y tenemos el libre albedrío de decidir en qué creer, en qué pensar, en cómo actuar, en qué sentimos, hasta en eso, imagínate, hasta en eso. Santiago 3, del versículo 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, no sejáis ni mintieras contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, está tremendo. Donde hay celos amargos, hay pleito. ¿Y dónde viene? Todo esto, aquí lo dice claramente, esto no viene de Dios. O sea, esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. O sea, es fuertísimo esto. O sea, él nos está diciendo, ¿sabes qué? Ten cuidado con los celos, ten cuidado con la amargura, ten cuidado con la envidia, ten cuidado con esto, porque esto no procede de Dios. ¿Cuál es el resultado de todo esto? La soberbia y el orgullo. Santiago 1 del 19 al 20 dice, así que, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios.
En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Vamos a seguir en el pleito, en la contienda. Dios no nos va a ayudar. ¿Quieres que Dios te defienda? Necesitas hacer lo que Dios dice que hagas. Guardar silencio, perdonar, pasar por alto la ofensa, orar por la otra persona. Porque aquí dice, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Si te vas a defender tú, si tú vas a defenderte de todo lo que te están haciendo, ¿qué es lo que va a suceder? Que Dios no te va a defender. Entonces, ¿quieres que Dios te defienda? Lo que tienes que hacer es guardarte, perdonar, orar por el otro y a través de eso Dios te va a defender. Si no sabes qué, aquí lo dice claramente, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Y entonces es muy sencillo. Si nosotros queremos vencer con todo esto, necesitamos ser humildes. Humildes ante Dios, humildes, no pobre y humilde, no esa pobreza. Yo me estoy refiriendo a la humildad que la Biblia habla, esa humildad de necesidad de decir, Señor, te necesito para vencer esto, Señor, yo no puedo en mi fuerza, Señor, te necesito porque yo no puedo con esta soberbia, con esta iracundez, con estos enojos, con lo que te esté haciendo daño. Y es reconocer, Señor, necesito de ti. Esa humildad es la que Dios quiere de nosotros. Y lo contrario a la humildad, ¿qué es? La rebeldía, ya lo vimos. Es la rebeldía y la desobediencia. ¿Y cuál es la causa? Y todavía podemos decir, no, es que Dios me está castigando. Dios no castiga. Nosotros y el pecado, lo que está castigando son nuestras decisiones mal tomadas. Ujú. Entonces, bueno, pues tenemos mucho que trabajar esta semana. Seguimos trabajando en el orgullo, en la soberbia, ajá, en todo esto, quitarlo de nuestra vida en el nombre de Jesús y sobre todo no permitirnos estar moviéndonos en estas actitudes. Ujú. Dios es bueno y Él siempre nos va a ayudar a que nosotros podamos, cuando está nuestra voluntad, de acuerdo con Él, Dios nos ayuda. Pero cuando no está nuestra voluntad, no hay cómo. Entonces, les invito a que lean Primera de Samuel 25, esta porción de la Biblia donde habla de Abigail, una mujer virtuosa, como ella, a pesar de tener un esposo Nabat que era muy necio y que buscaba problemas, como ella, a través del perdón, casado con un hombre como este hombre tan malo, ella pudo mantener su corazón limpio. Y para mantener un corazón limpio, rento de Dios, es necesario perdonar. Y el perdón es una decisión. Entonces, bueno, vamos a orar en esta noche ya para cerrar nuestra clase. Y Señor, te damos las gracias por tu palabra hablada en esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos redarguye y nos hace ver lo que está malo de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, hoy tiramos de nuestra vida todo orgullo, toda soberbia. Hoy renunciamos a todo esto, Señor, porque sabemos que todo esto nos hace más daño a nosotros mismos que a otras personas. Te pedimos perdón, Señor, por todo el orgullo, por toda la soberbia, por toda la altivez, Señor. Te pedimos que seas tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándonos a vencer con todo esto. Rechazamos todo esto en nuestra vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo tenemos esta victoria ganada. Tú no estás, Señor, en esa cruz, Padre. Tú te bajaste, Señor Jesucristo, y hoy vives con poder. Y tu Espíritu está en nosotros, y si tú estás en nosotros, Señor, nosotros ya hemos vencido con esto. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida, por seguir trabajando en nosotros, por no cansarte. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos que contigo somos más que vencedores por medio del que venció. Te damos toda la gloria, la adoración y la alabanza. Te damos, Señor, todo. Toda la gloria solamente es para ti, Señor. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por enseñarnos esta verdad, porque tú eres el que abres los ojos de nuestro entendimiento, porque tú eres, Señor, el que nos das revelación, conocimiento y sabiduría. Solamente contigo, Señor, podemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Queremos ser más como tú y menos como nosotros. Hoy te rendimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús y te pedimos que nosotros tengamos un corazón, Señor, como el tuyo, un corazón, Señor, enseñable, un corazón dispuesto a obedecer tu palabra, un corazón, Señor, que sea digno, Señor, de darte adoración y alabanza. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Y queremos ser lo que tú dices que somos. Te doy todas las gracias por esta clase, Señor. Gracias por la palabra sembrada en nuestra vida. Gracias por cada una de las personas que me escucha en Facebook, en YouTube y en Zoom, Señor. Gracias por cada familia representada en este lugar, Señor, y por los que me van a escuchar posteriormente. Te doy las gracias, Señor. Te pido que los bendigas con toda bendición espiritual y que todas sus necesidades sean cubiertas conforme a las hermosas riquezas de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña en Facebook. Que tengan una bonita noche. Gracias. Y bueno, perdón. Listo. Y dejamos de grabar. Gracias, YouTube. Ok, pues muchísimas gracias. Hemos terminado con nuestra clase. Gracias por los que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana con un tema igual, no sé cuál sea el tema, pero bueno, los esperamos. Recuerden que, híjole, tenemos mucho que trabajar en estas cosas. Paloma, muchísimas gracias. Gracias por todo. Paula, ¿estás ahí? Déjame ver. Sí, ¿verdad? Hola, hola hermosa, ¿qué tal? Eh, Todo bien, ok. Paloma, muchas gracias, hermosa. Te mando un abrazo hasta México. Te bendigo, que tengas una semana increíble. Muchas gracias por esa fidelidad, corazón. Gracias, Palomita. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Eli, muchas gracias. Bye, corazón. Buenas noches. Bye.